Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. Comienzo disculpándome por mi voz. Llevo una semana en la que mi cuerpo ha enfrentado varias guerras. Bueno, no han sido tan agresivas, dejémoslo en batallas. Pero después de batallar un poco con este corazón de motor viejo y correteado en off-road, en terracería, y apenas salía de eso, tuve que aguantar la visita de la influenza estacional. Fiebres, escalofríos, secreción nasal, dolor de cuerpo, tos, ya saben. Ya salí, o en eso estoy, pero mi garganta y mis pulmones siguen en recuperación. Esta semana mi hija les mandó un mensaje. Mi papá no trae voz, no puede grabar, pero mientras escuche algo, lo voy a intentar. Y aquí vamos, ténganme paciencia. Quiero ir con ustedes al versículo 9 de 2 Corintios 10, donde Pablo les escribe para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas. En griego es sacarles miedo. ¿De qué está hablando? Porque ellos dicen, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Pero quiero enfatizar esta frase. Aquí leemos, ellos dicen. La Nueva Versión Internacional lo traduce, algunos dicen. Y la Reina Valera versión 60 simplemente traduce como dicen. Pero en las Biblias interlineales, el término en griego está codificado así. Significa que ese término es un verbo en presente indicativo activo. Pero lo que quiero resaltar es lo último en ese código, que significa que ese término está en tercera persona singular. Estos son los tiempos, lo que nos dice que debió traducirse como él, pero se tradujo en plural, ellos. Sin embargo, Pablo no se refería a un grupo de personas, sino al agitador detrás de ellos. Pablo estaba apuntando a uno en particular y así queda más claro y tiene mejor congruencia el versículo que sigue. Esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra por carta, estando ausentes, dice Pablo, lo somos también en hechos estando presentes. Les había dicho en otros videos que habían varios creyentes dudando de Pablo. Y Pablo también escribe a ellos. Pero esto que acabamos de leer es directamente para uno. Hay uno que dice que mis cartas son severas y duras, pero que mi apariencia es poco impresionante y mi manera de hablar es despreciable. Que ese que lo diga tenga esto claro. Voy a ir a Corinto y ya verá que sí sé hablar fuerte mirando directamente a los ojos. Es un mensaje directo, es un mensaje claro a ese alborotador. Pablo no lo dice como al aire, lo dice con intención, con firmeza, con claridad. Un amigo usa la frase, ¿querías? Pues ahora quieres. Imagino a Pablo decir, ¿decías que mi manera de hablar no es clara? Aquí te va. ¿Te quedó claro ahora? ¿Y decías que escribo en un tono, pero ya presente me intimido? Ya nos veremos pronto. Tú hablas de mí escondido. Yo te escribo a ti de frente y a la vista de todos. Pero claro, el problema no es solo ese alborotador. Esa lengua perversa ya había contagiado a otros, a quien también Pablo debía atender. Por eso no solo habla en singular, también usa expresiones en plural, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. Tercera persona plural, ellos, que se alaban a sí mismos. Hay un caso singular, un habladorcillo por ahí. Ya lidiaremos con él frente a frente, pero hay otros que han sido confundidos por esa voz y ahora ponen su atención donde no va, y también a ellos voy a hablarles. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Ahora, esto es un hecho estadístico. Los medios más frecuentes, las medidas más utilizadas por el ser humano para medir quién es, suelen ser dos. Se miden consigo mismos
Es decir, miden su historia, miden su crecimiento, mide desde su origen hasta donde está ahora y en base a eso saca sus conclusiones para intentar definir quién es. La otra manera es compararse con otros. Vemos a otros que creemos inferiores cuando queremos sentirnos privilegiados o exitosos. Vemos a otros que consideramos como superiores cuando queremos establecer metas o llorar heridas. No tengo lo que ellos tienen, no tengo ese trabajo, no tengo esa casa, no tengo esa familia, no tengo esa apariencia, no tengo esa voz, no tengo ese cuerpo. La Biblia nos enseña algo importantísimo. Nos dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Pero qué tiene de malo? Me lo han dicho muchos. Es que esa es la voz de la serpiente que quiere convencernos que lo que Dios dijo no es ni tan cierto ni tan bueno. Y Cristo nos dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, que este término en griego se refiere a la codicia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Tú no eres lo que tienes. No te midas, no te definas por ello. Pablo nos dijo, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia, codicia, ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Esas cosas no deben tener lugar a la mesa con la iglesia. Y 2 versículos después Pablo dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, codicioso, que es idólatra, subraya eso. La codicia es idolatría. Y ni el inmoral, ni el impuro, ni el que codicia tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y lo mismo le dijo a los de Colosas. Y aunque a Timoteo le dijo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, todavía hay creyentes lloriqueando, pero es que yo no tengo eso. Hace muchos años estábamos varios pastores visitando a un pastor amigo. Estábamos ahí orando por él en su oficina. Y por cierto, era una oficina hermosa, moderna, amplia, bien iluminada. Y apenas terminamos de orar por él. Y otro pastor le dice, quisiera tener tu oficina, brother. El otro pastor estaba enfrentando una enfermedad grave. Y le contestó, yo quisiera tener tu salud, brother. Pero así solemos medirnos. O nos medimos en relación a otros, o nos medimos en relación a nosotros mismos. Pablo nos dice que en Corinto se medían consigo mismos porque carecían de entendimiento, y esa también es la razón por la que alguien se mide en relación a otros. Así no deben medirse los que están en Cristo. No importa de dónde venimos y no importa lo que tenemos en comparación a otros, solo hay una manera de medirnos apropiadamente. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. En griego, nos mediremos con la medida a la que Dios quiere que lleguemos, y así también les mediremos a ustedes. Debemos dejar de compararnos con otros y comenzar a voltear a esa medida que Dios espera de nosotros. Debemos dejar de compararnos con nuestro pasado y comenzar a voltear a esa medida que Dios espera de nosotros. Porque si no, podemos nadar en aguas muy peligrosas. Hace tiempo alguien me decía algo como si fuera un asunto a presumir. Me decía, bro, me doy cuenta que Dios está haciendo algo en mi vida, bro. Porque antes me iba todos los días a los prostíbulos y ya nomás me voy una que otra vez, bro. Estoy cambiando, bro. No, bro. Parece que sí si te mides con tu pasado, pero mídete contra esa medida que Dios espera de ti y después me cuentas. Porque esa medida no es una medida fácil de alcanzar. Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En griego no se refiere a estatura como lo entendemos nosotros,
sino algo así como a llegar a ser de la misma edad. Y en nuestra perspectiva eso sería absurdo, porque por ejemplo, yo nunca podré tener la edad que tiene mi padre al mismo tiempo que él, porque cuanto más avanzo, él avanza también. Pero en esa cultura no se refiere a edad en ese sentido, sino más bien a alcanzar la misma etapa de la vida. Mira, cuando yo era niño no entendía muchas de las cosas que mi papá hacía, pero cuando ya eres papá, la vida te pone otros lentes. Cuando yo era niño yo pensaba, no, yo nunca voy a regañar a mis hijos. Ahora que le tengo declarada la guerra a cualquier hábito, a cualquier conducta, a cualquier amistad que les robe lo que deben ser, que les aleje de lo que deben ser, que les destruya de lo que deben ser. Si algo o alguien es enemigo de uno de mis hijos, yo soy enemigo de ese algo o de ese alguien. Y cuando digo que les robe lo que deben ser, que les aleje de lo que deben ser o que les destruya de lo que deben ser, no estoy pensando en qué van a estudiar o a qué se van a dedicar. Lo que ellos quieran hacer, yo estoy con ellos. Eso no me preocupa, se los he dicho. Me preocupa su persona interior, me preocupa su alma, me preocupa su identidad espiritual. Que la marca que Dios marcó para ellos la llenen. Que vivan a la altura de la madurez, de la plenitud de Cristo. Cristo es nuestro punto de referencia. Por eso, si regresamos al versículo 1 de 2 Corintios 10, veremos a Pablo decir: yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy ausente de ustedes, pero osado para cuando estoy ausente. Ahora, en griego aquí hay un juego de palabras interesantes, pero primero quitamos esto. No es un ruego. Pablo no está suplicándoles nada. En griego dice parakaló, que es el consejo o el exhorto que nos ofrece nuestro abogado o nuestro consejero legal. Alguien que habla a favor de nosotros, que habla por nosotros, que habla con nosotros, buscando nuestro bien. Eso es un paracletos. Un término con el que Cristo se refirió al Espíritu Santo, aunque la traducción lo convierta solo en un consuelo. Pablo no está rogando, está aconsejándoles, exhortándoles, buscando el bien de ellos. Pero el juego de palabras que solo se aprecia en griego es que las 5 características que Pablo usa en griego al mismo tiempo apuntan a Cristo como a Pablo. O si es que quieren entenderlo como menos atrevido por parte de Pablo, 5 características de Cristo que estaban en Pablo. Pero aún así algunos pudieran etiquetarlo de soberbia, ¿no? Vamos a ver. Pablo habla de mansedumbre o gentileza. Habla también de una clemente aplicación de la justicia. Aquí dice benignidad, pero el griego más bien es justicia clemente, es decir, es justicia pero no se usa para perseguir enemigos, sino una justicia que se usa para cumplir su verdadero propósito, llevar paz. También habla de una apariencia humilde, habla de estar ausente físicamente y habla de osadía. Por eso los traductores prefirieron asignar las primeras a Cristo y las últimas al apóstol. Aquí leemos: les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, pero luego aquí dice yo, pero en griego en vez de ese yo dice ¿quién? Les aconsejo por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, quien, de acuerdo a una apariencia ciertamente humilde entre ustedes, ausente soy osado. Hay un quién que nos indica que está hablando de Cristo, pero luego hay un soy osado que apunta a Pablo. Por eso los traductores asignan las primeras a Cristo y las últimas a Pablo, pero en el original no está así. En griego se habla de Cristo y se habla de Pablo al mismo tiempo. Y qué osadía la de Pablo, ¿no? Ahora le querríamos quemar la boca a alguien que hable así, y quizás deberíamos animarnos si llega a suceder, porque Pablo hablaba así, porque había sido seleccionado para hablar en nombre de Cristo. Pablo era un apóstol. Por eso digan lo que digan algunos soberbios, ignorantes o perversos, ya no hay apóstoles el día de hoy. Cuando ese Maldonado, que hay mucho ya en su nombre, cuando ese personaje dice ser apóstol es porque quiere poner sus dichos como a la altura de los de Cristo, o por lo menos de los de Pablo. Es un mentiroso.
y lo es junto con los muchos otros que enseñan igual. Ya no hay apóstoles el día de hoy. Eso está clarísimo en el lenguaje original en 1 Corintios 15, 7 y 8. Pablo fue el último de los apóstoles. Por eso debemos leer varias expresiones paulinas entendiendo eso. Son frases de un apóstol, de alguien que fue enviado personalmente por Cristo. Y no solo hubieron 12. Eso también es falso. Hubieron más. Por ejemplo, en su carta a los de Roma, leemos a Pablo escribir: saluden a Adrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Pero el último en ser llamado al apostolado fue Pablo. Por eso él se atrevía a usar frases como esta: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. No lo escuchen como algo bueno si lo digo yo. Que nadie nos llame a imitarlos. Pero un apóstol de verdad, que Pablo fue el último, a él lo debemos escuchar. No lo escuchen bien en los labios de nadie, pero Pablo es apóstol. Cristo está actuando en Pablo. Pero insisto, eso solo es bien dicho en labios de un apóstol. Por eso Pablo dedica tanto espacio en esta carta a defender su apostolado, porque no está defendiendo su carácter, no está interesado en ello. Tampoco quiere que dejen de verle como ese mal orador o esa persona de apariencia desagradable. Eso no importa, pero defender el apostolado sí era urgente, porque si no, sus cartas perdían autoridad y ya ellos podían vivir en pecado, en orgullo, como fuera, porque no importaba la opinión de aquel que ni siquiera era uno de ellos. Había alguien en la iglesia de Corinto que había convencido a otros a ver a Pablo como una persona ordinaria y llena de debilidades y errores. En 2 Corintios 13 leemos que habían algunos que ponían en duda que Cristo hablara a través de Pablo. Por eso Pablo les había dicho: ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también nosotros lo somos. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré. Pablo no quiere su apostolado para enseñorearse de la iglesia. Hay un solo Señor, así lo enseña Pablo, y ese Señor es Cristo. Pablo quiere usar su apostolado para edificar a la iglesia. Quiere construir, no destruir a la iglesia de Dios. Y si hay una congregación a quien Pablo le enseña a hacer de edificación unos con otros, es esa. Cada quien debía cumplir su tarea, debía ejercitar y ejercer su don, debía aportar en el crecimiento de otros, y eso mismo era lo que Pablo se exigía a sí mismo también: cumplir su tarea, ejercitar y ejercer su don y aportar en el crecimiento de otros. Para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas, porque aquel dice: sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Y así, para defender su apostolado, es que Pablo usa conceptos aparentemente contradictorios, como la osadía y la debilidad, términos con los que lo acusan. Decían: es que por carta es muy osado, pero luego viene y acá frente a nosotros es débil. Por carta muy gallito, pero luego frente a frente se achica. Y Pablo les explica que no es que sea osado o no es que sea débil, sino que más bien es osado y débil a la vez. Que esa supuesta contradicción de la que ellos le acusan es una de las muchas supuestas contradicciones que suceden en él y que también sucederán en cualquiera que esté en Cristo. Los perfectos, entre comillas, son solo aquellos que se disfrazan. Pablo habló de disfraces, ya lo leímos, y Satanás mismo, al igual que los suyos, es uno de esos que saben disfrazarse y se disfraza tan bien que parece ángel de luz. Él es un ángel caído y no hay luz en él, sino tinieblas. Mira, puedes tomar un dibujo y luego, jugando con el concepto de Einstein que decía que la oscuridad no existe, que en sí la oscuridad es solo la ausencia de la luz, y entonces a ese dibujo borras algo de lo oscuro. Y con una apariencia de ausencia de oscuridad, parecerá que ahora ya está presente la luz. No es luz, solo escondimos lo oscuro. Y luego, si a eso le agregas algo de pintura,
o maquillaje, aunque no haya luz, nuestros sentidos pueden decirnos que sí hay luz ahí. No hay luz en Satanás, pero él conoce la manera de engañar nuestros sentidos para que creamos que hay luz en él. Los perfectos, entre comillas, no son sino disfraces. La vida en Cristo, de verdad, sucede entre supuestas contradicciones. Y digo supuestas no porque no hayan cosas que se contradigan. Digo supuestas porque a pesar de que se contradicen o se contraponen, se confrontan, juntas son testimonio de que en nosotros hay barro, como también tesoros. Que en ti hay debilidades tuyas y en ti hay fuerza de Dios, que en ti hay incapacidad y que en ti también vive el Espíritu de Dios que todo lo puede. Que hay cosas que no sabes, que hay cosas que no conoces, que hay cosas que te muestran falto y a la vez puedes estar también en el conocimiento de Dios, en la guianza de Dios, el perdón de Dios. Esas muchas contradicciones son parte de la vida en Cristo. Por eso llamé a esta serie Tesoros en el Barro. Por eso entendemos a Pablo decir así: imperfecto como me ven, Dios me llamó y me asignó una identidad, un lugar, una tarea, un valor, así, imperfecto y todo. Por eso les dijo: otra vez digo que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, si ustedes me quieren ver como alguien insensato, bueno, entonces recíbanme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. ¿Me quieren ver como alguien insensato? Bueno, recíbanme y les mostraré cómo incluso en mi insensatez tengo también de qué gloriarme, tengo de qué presumir. Mira, leamos esta sección. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. ¿Me quieren ver como insensato? Bueno, así, imperfecto como me ven, tengo visiones y tengo revelaciones de Dios en mi currículum. No es que sea provechoso para mí presumirlas, pero ustedes lo hacen necesario. Conozco a un hombre, y Pablo está hablando de sí mismo, pero lo dice así porque su argumento no es por protagonismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. No sé si fue visión o fui llevado físicamente hasta el mismo trono de Dios, dice Pablo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables. En griego es inexpresables, que al hombre no se le permite, en griego, decir. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Es decir, me glorío en eso en que yo no pude haber hecho por mí mismo. Me glorío en eso que Dios hizo en mí. Porque si quisiera gloriarme, en griego es presumir, no sería sin sentido, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye en mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, que muchas palabras de esas no se me permiten expresar, me fue dada una espina en la carne para impedir que me enalteciera. Dios me dio un mensajero de Satanás que me agarre a cachetadas para que no me enaltezca. A veces eso también es la razón de esas aparentes contradicciones, porque Dios quiere que entendamos que a ese que Él usa para mostrar su poder, no tiene el poder. Que a ese a quien Dios usa para dar una palabra sabia, no tiene sabiduría. Que solo son herramientas en manos de Dios. Y eso es tan trágico como festivo. Es tan doloroso como glorioso. Saber que nosotros no tengamos nada duele. Pero qué hermoso es luego el bálsamo de saber que aunque no tengamos nada, Él nos usa y se manifiesta en nosotros. Y a mitad de nuestro gozo, otro gancho al hígado, que a la vez también sabe agradable. Acerca de esto, dice Pablo, de este mensajero de Satanás que me lastima, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Así, con una salud imperfecta, con un cuerpo deteriorado, veo a Dios trabajando en mí y enseñándome a confiar en Él cuando soy débil. Y ya he aprendido a presumir mis debilidades, para que lo relevante sucediendo en mí sea el poder de Cristo, obrando en este débil, imperfecto, insensato y mal predicador. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Le quisiera subrayar esto a mi esposa, que luego se enoja porque dice, es que no me gusta que alguien hable mal de ti. Pablo dice, yo sí, yo me complazco en eso, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué versículo? Hay gente que te cuenta puras tragedias, pero porque quieren lástima, y otros lo hacen porque quieren medallas. Pablo quiere que en vez de verle a él, veamos a Cristo obrando en él, como evidencia de su apostolado. Enseguida regreso a esta lectura, pero permíteme mostrarte algo de un capítulo antes, donde vemos a Pablo siendo sincero, aunque muchos ni se den cuenta de lo que está confesando. Dijo, si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Ve la intención de Pablo de lo que está escribiendo. Y luego leemos, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Y el rey Aretas fue un rey muy poderoso de esa zona, tan poderoso que los romanos no lo habían podido conquistar todavía. Y Pablo dice, el gobernador que trabajaba para ese rey vigilaba la ciudad de Damasco porque quería arrestarme. Y el versículo 33, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Salí huyendo. ¿Ves lo que trata de decirnos cuando nos dice que quiere ser sincero y que quiere mostrar su debilidad y gloriarse en ella? Pablo confiesa que hubo un tiempo que fue cobarde, que hubo un tiempo en que corrió antes que perder su vida por la fe. Y no digo que cuidarse esté mal, pero Pablo es apóstol y desde que Dios le salvó, le fue mostrado que iba a padecer frente a gobernantes a causa de su fe, y a la primera oportunidad que hubo, huyó. Por eso había dicho, si tengo que presumir, voy a presumir cosas faltas en mí, cosas carentes, voy a exhibirme porque Dios es testigo de eso. Así que no les voy con cuentos, si tengo que gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. ¿Quieren hablar de cuál imperfecto soy? Yo también lo sé y tengo muchas cosas que contar al respecto y les voy a aportar algunas porque tengo muchas, Dios lo sabe. Ahora, regresemos a la lectura anterior para concluir. Estábamos un capítulo después, seguía el versículo 11. Me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debiera haber sido elogiado. Yo no tenía por qué ponerme a defender lo que soy. Ustedes debieran haberlo sabido y aprovechado. Estoy aquí para ustedes, no ustedes para mí. Dios me puso a trabajar por amor a ustedes y ustedes no han valorado este regalo que Dios les dio. No hablo de que me valoren a mí, a Pablo, la persona. Quiero que entiendan que deben valorar al apóstol, puesto aquí por Dios, para que ustedes sean edificados. Porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes. En griego es a los supereminentes apóstoles. Porque aunque, como dicen, esté feo y aunque hable feo, no soy menos que los superapóstoles. Y aunque no soy menos que ellos, a la vez, nada soy. Pero, y aunque nada soy, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. No soy nada, ¿no? Soy imperfecto, ¿no? Soy de apariencia despreciable, soy mal predicador y aún así, entre ustedes pasaron cosas, entre ustedes Dios me usó, fueron bendecidos.
Algo así es humanamente contradictorio, ¿no? Pero en Cristo eso tiene sentido, mucho sentido. Cuando decimos que somos de la iglesia de Cristo, es para hinchar el pecho. ¡Wow! Somos suyos, nos escogió, pero a la vez es para agachar la cabeza, ver nuestras limitaciones, ver nuestras fallas, ver nuestras equivocaciones. ¡Wow! Dios nos escogió. Cuando digo que soy pastor, lleno el pecho alegremente, pero también agacho la mirada. Y no es una contradicción. Los que estamos en Cristo sabemos, o debemos saber, que el barro no es solo barro. Puede ser baratija, pero a la vez carga un tesoro. Podemos llorar, enojarnos, tropezarnos, pero a la vez somos portadores de Cristo. Podemos enfermarnos, pero a la vez tener el gozo de la vida eterna. Podemos sentirnos atribulados, pero a la vez descansar en Cristo. Podemos llorar porque nos lastimaron, pero a la vez deleitarnos en que somos amados. Somos imperfectos, pero a la vez lo tenemos todo. Somos imperfectos y así, imperfectos, Dios nos da forma y nos usa. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.